Hola a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación. Antes de nada, mi nombre es Ruperto Arrocha, soy profesor jubilado de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Filosofía por la UPV y máster en Psicología Clínica por la Universidad de León. En nombre del Círculo de Estudios de Psicología Profunda del País Vasco, queremos darle la bienvenida a este evento. Nuestra asociación tiene entre sus fines fundamentalmente la investigación y difusión de la relación entre la filosofía y la psicología, es decir, los puntos de enlace, las relaciones, y especialmente de la psicología analítica. Hoy contamos con la presencia de Javier Castillo, psicólogo clínico y director del Instituto Valenciano de Psicología y Psicoterapia Analítica, con el fin de que nos hable sobre el atractivo e interesante tema de la interpretación de los sueños. Entre algunas de las obras publicadas por nuestro expositor, debo destacar al menos 3. Los sueños en la vida, la enfermedad y la muerte, claves para una hermenéutica. El valor del sufrimiento, apuntes sobre el padecer y sus sentimientos, la creatividad y la psicoterapia. De lo dionisíaco, lo demoníaco, psicoanálisis de la culpa, el miedo y otros sentimientos. Esto entre algunas de sus publicaciones, que son unas cuantas más. Antes de concederle la palabra, considero oportuno mencionar algunos filósofos que entre los siglos IV antes de Cristo y IV después de Cristo han escrito temas relacionados con los sueños. Solo mencionar a los más destacados, porque la literatura que hay sobre esto, aunque no parece, es bastante abundante y se conservan textos y fragmentos de muchos de ellos que tienen una gran relevancia. El primero, Esquilo, quien en su obra Prometeo señalará que uno de los inventos más importantes de Prometeo será precisamente la interpretación de los sueños. Aristóteles, quien escribirá unos ensayos titulados sobre los ensueños y sobre la adivinación a partir de los ensueños. Filón de Alejandría, autor de Somnis, quien realizará un examen de los sueños que se describen en el Antiguo Testamento. Helio Orístides, autor de un particular registro de sus sueños, conocido como Diario de Noche o Noctario, al que tituló Discursos Sagrados. Sinesio de Cirene, quien escribió un magnífico tratado acerca de los sueños, conocido como De Insomnis, y por último, quizás el más conocido de todos ellos, Artemidoro de Éfeso o de Daldis, autor de un tratado que contiene el análisis bastante polémico de unos 300 sueños, titulado Onirocrítica o Interpretación de los sueños. Al mismo tiempo, queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento al personal y directivo del Coldo Michelena por abrirnos las puertas de este hermoso espacio. Y solo decirles que a la entrada se encuentra una mesita donde podrán encontrar un folleto con la programación de nuestras próximas actividades. A todos ustedes, gracias por su presencia y sin más preámbulos los dejo con el doctor Javier Castillo. Muy bien. A ver, ¿se oye bien? ¿Se oye? Sí, bueno. Buenas tardes a todos ustedes. En un principio, pues agradecer a las autoridades de este bello lugar, en esta bella ciudad, la posibilidad de que tengamos esta charla, esta pequeña charla entre ustedes y yo. Por supuesto, agradecer al Grupo de Estudios de Psicología Profunda del País Vasco, donde de alguna manera en la mesa tenemos a Ángel, a Ruperto, otros compañeros ahí, cuyo objetivo es estudiar lo que tiene que ver con la psicología profunda y crear una línea de investigación y de estudio. Y en definitiva, pues a ustedes por venir aquí, a venir una tarde y tener la posibilidad de que podamos establecer ese diálogo este diálogo que les he comentado. En un principio siempre es muy delicado hablar de la interpretación de los sueños. Y además es muy delicado hablar a un público abierto. Yo me imagino que si les preguntara a ustedes qué les interesa del mundo de los sueños y qué ángulo o qué vertiente a ustedes les parece más interesante, podríamos ver intervenciones muy distintas
muy, muy distintas. Desde personas que a lo mejor han tenido alguna experiencia curiosa en el mundo de los sueños y quieren saber más. Personas que tienen una formación profesional en psicología clínica y tienen interés en profundizar en una herramienta de la psicoterapia como es la interpretación de los sueños. Personas que pueden venir del mundo de la filosofía, de ciertas creencias también, o específicas creencias vinculadas al mundo religioso, espiritual, que piensan que puede ser una parte. Bueno, el mundo de los sueños puede dar pie para mucho. Yo les voy a decir desde dónde voy a hablar yo. Claro, eso lógicamente restringe las posibilidades. Si ustedes me hacen preguntas acerca de la interpretación esotérica de ciertos sueños o cómo ciertas creencias religiosas van a interpretar un sueño, pues poco les voy a poder ayudar. Mi formación es una formación clínica. Yo llevo trabajando como psicoterapeuta a la friolera casi de 30 años, habiendo pasado por varias corrientes psicoterapéuticas. Mi primera formación, yo estudié psicología en Valencia, pero mi primera formación clínica fue en todo lo que es el psicoanálisis freudiano, en el cual estuve varios años. Progresivamente se fue produciendo una transición a lo que se entiende por psicoanálisis o análisis junguiano, teniendo para mí especial relevancia la escuela clásica del psicoanálisis junguiano, ubicada en estos momentos en Zúrich, pero mi visión del acontecer clínico es una visión muy integrativa, donde yo, cuando estoy trabajando con mis analizados, utilizo varios instrumentos, pero el análisis de los sueños en determinadas personas o en determinados trabajos se convierte en algo crucial. Pero como ustedes irán dando o haciendo la idea, mi aproximación es una aproximación clínica, es una aproximación práctica. Yo tengo mucho respeto por las creencias y tengo mucho respeto por ciertas ideas que en un principio van a mediatizar la interpretación de un sueño. Pero para mí lo importante realmente es cómo puedo ayudar a la persona que tengo enfrente a que sepa algo más de sí, un saber algo más que le va a permitir ampliar y enriquecer su conciencia y en muchos casos poder elaborar una cierta dosis de sufrimiento que es la que le ha traído a empezar un trabajo terapéutico conmigo. Con lo cual, como os digo, la situación es así. También es verdad que en una exposición abierta hay otro problema, que es aparte de los ángulos distintos, hay niveles distintos. Quiero decir, hay gente que puede tener una cierta base y que mi exposición se les quede cortísima, les parezca simplista, que realmente no ha podido profundizar, y puede haber otro sector que no se entere de casi nada. Personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de formación profesional y que es su primer bautismo, por así decirlo, en relación a la escucha de qué pasa con el mundo onírico y cómo se puede interpretar. Lo cual, esto es otro problema que encontramos adherido a lo que es las dificultades de esta exposición. Yo les voy a hablar de 4 conceptos que pienso que es importante o que para mí es muy importante en la práctica clínica. No les voy a hacer una exposición teórica amplia, un desarrollo conceptual que sería fundamental para luego poder trabajar con los sueños. Eso tendría que ver con otro contexto, con un contexto no tanto divulgativo como formativo. Pero sí que es necesario tener algunas ideas acerca de qué pasa en ese mundo para luego ver qué puede ocurrir o cómo se puede formular una interpretación. Luego vamos a ver varias interpretaciones de varios analizados. Les quiero adelantar que yo siempre pido permiso a mis analizados para poder mostrar sus sueños, aunque ustedes me pueden decir, quizá un poco exagerado hasta para hablar de un sueño de una persona, pero para mí es algo tan íntimo y tan importante que hasta para ello yo pido permiso, aunque sea imposible conectar el sueño con una persona que ustedes conozcan o que sea, pero aún así para mí es muy importante el respeto al material que me trae la persona que está en análisis o en consulta. Bien. Otro aspecto que quiero señalarles es que muchas veces los clínicos caemos en la tentación de seleccionar ciertos sueños que pueden ser paradigmáticos, ciertos sueños con una carga simbólica muy importante, sueños muy profundos, muy didácticos a nivel de ver qué pasa ahí,
qué imágenes está produciendo lo inconsciente. Pero claro, es una tentación en la cual pues caemos, pero que a mí no me parecería correcto ni me parece positivo caer en este tipo de tentación. Pero creo que es más importante que ustedes vean cómo yo trabajo cotidianamente con los sueños. Entonces, la selección de sueños han sido sueños seleccionados no porque tengan una especial trascendencia, quizá salvo uno, sino porque son sueños recientes. Son sueños que algunos de ellos los utilicé también en una conferencia reciente en Valencia, pero son sueños que yo analicé pues no hará ni hace un mes. Cuando son sueños de analizados que han venido por diversas razones a mi consulta y me traen el material onírico que yo interpreto. Y eso nos permite ir abriendo su conciencia a ciertos sentidos, ciertos significados nuevos. Esto también dificulta el tema, porque claro, a ustedes les puede parecer, y vuelvo a utilizar el mismo término, terriblemente simplista. Esto no es espectacular, no es una cosa trascendente, no es, madre mía, qué sueño más cojonudo y esto me abre la puerta a no sé cuántas cosas. No, son sueños muy cotidianos, pero son sueños que a mí me dan una información y que me permiten trabajar de forma rigurosa con gente que sufre o con gente que quiere conocerse. Normalmente esa búsqueda de conocimiento tiene que ver también con una búsqueda existencial, donde es inevitable que siempre haya una cierta dosis de sufrimiento, porque el sufrimiento es inherente a la condición humana. Sufrimos por muchas cosas. Sufrimos porque pasan cosas fuera que nos dañan, también sufrimos por nuestra forma de ser, por nuestro carácter, por nuestro mundo interno, y el mundo de los sueños puede ser una guía a la hora de enfrentar o confrontar con todo esto. Yo voy a procurar ser breve, rápido. Puedo caer también a veces en lo que podríamos describir como una intervención demasiado rápida, pero me parece fundamental lo que ustedes luego me quieran comentar, lo que quieran debatir, lo que quieran preguntar. Yo creo que esto es lo que realmente nos va a dar, va a provocar una cierta chispa en el encuentro que podamos tener. Pero como les digo, es una conferencia que pretende iniciarles a ustedes en un mundo apasionante, que es el mundo de los sueños y su sentido. No es una conferencia que pretenda profundizar ni adiestrar, y creo que es muy importante lo que ustedes me pueden devolver acerca de ello. Con lo cual, vamos a empezar a ver. Bueno, la primera diapositiva que ustedes verán ahí tiene que ver con una definición muy específica, el inconsciente como un otro. Es decir, normalmente cuando pensamos en lo inconsciente pensamos en un basurero donde se meten cosas que no queremos, emociones que hemos reprimido, experiencias de las cuales no queremos saber. Podemos utilizar lenguajes muy distintos para dar cuenta de ello. Incluso se podía utilizar un lenguaje muy psicoanalítico, que a lo mejor algunos de ustedes tendrían ciertas dificultades en comprender, pues un lenguaje profesional. Pero que, dicho en un sentido general, ustedes pueden ver perfectamente lo inconsciente como algo donde ahí se aparcan ciertas experiencias de las cuales uno no quiere saber o no ha podido saber en su momento. Yo creo que todas las perspectivas psicoanalíticas han evolucionado mucho. En estos momentos no es posible pensar en un inconsciente como una especie de grabadora que lo tiene todo ya archivado y que cuando viene una persona con un problema se trata de recordar, recuperar esa cosa que hay en el inconsciente, y nada más cuando la persona lo recupera, ¡paf!, tiene se produce ese clic y esa liberación del problema. Muchos de ustedes recordarán la película justamente Recuerda, de Hitchcock, donde aparece esa visión del inconsciente un tanto mítica de que ciertos síntomas están evocando lo inconsciente y que en la medida que uno recuerda ese proceso traumático desaparecen todos los problemas. No, lo inconsciente no es así. Lo inconsciente es un cúmulo de aspectos que funcionan en nuestra psique, pero es verdad que una forma de entender el proceso clínico tiene que ver con que ese inconsciente es un reservorio de aspectos que uno ha
rechazado, que uno ha reprimido. La idea junguiana del inconsciente no es esa. Hay una parte que tiene que ver con eso, pero la idea del inconsciente desde un punto de vista junguiano tiene que ver también con la posibilidad de que el mundo interno sea un estímulo muy importante para la creatividad y la creación. Y que ese inconsciente pueda servirnos como un guía que nos oriente ante ciertas situaciones vitales X. Quiero decir con esto que la visión clásica es una visión causal, lo inconsciente tiene que ver con cosas reprimidas, por lo tanto ha habido ciertas situaciones que han configurado ese tipo de problemáticas. La visión junguiana carga el interés en lo que se denomina perspectiva teleológica, es que el inconsciente tiene una intención. Podemos pensar lo inconsciente como un mecanismo interno, un mecanismo autorregulativo, algo similar a lo que ocurre con el instinto, salvo que lógicamente el instinto esté prostituido. Quiero decir, ustedes tienen hambre, es el instinto, les clama, por así decirlo, favorece que ustedes tengan una serie de sensaciones que les invitan a comer. Está cumpliendo una función regulativa, salvo que esté dañado, como puede ser el caso de la bulimia, y adquiere otro sentido. ¿Por qué no podemos pensar el inconsciente de forma similar? El inconsciente produce ciertas imágenes ante ciertas situaciones que nos pueden servir de aviso, que nos pueden orientar en un momento determinado. Que no excluye que, lógicamente, dentro de esas imágenes haya ciertos componentes que tengan que ver con la historia del sujeto, con los problemas, con los conflictos, con todo su devenir histórico. En los sueños, desde la perspectiva que trabajo, podemos ver dos tipos de manifestaciones: las manifestaciones puramente personales y las manifestaciones que se llaman arquetípicas. Cuidado con el concepto de arquetipo, porque a veces se engancha una especie de perspectiva mística donde cabe todo el arquetipo, una especie de imagen heredada no ese es el concepto de Jung. El concepto de Jung de la perspectiva arquetipa, el arquetipo es un esquema. Es algo muy similar, si ustedes conocen algunos fundamentos teóricos de la teología, cuando Lorenz habla de que hay lo que se llama mecanismos innatos de liberación, que es ciertos animales ante cierto estímulo desarrollan ciertas conductas complejas que además no han sido aprendidas. Podemos pensar que en el ser humano pasa algo similar, tenemos esquemas. Por eso, de alguna manera, cuando recurrimos a la mitología, cuando recurrimos al estudio comparado de las religiones, estamos investigando qué elementos se repiten, qué esquemas aparecen en todas las culturas, o cómo ciertas culturas modulan ciertos esquemas. Por ejemplo, un arquetipo que podemos encontrar en muchas culturas distintas, en muchas civilizaciones diferentes, es el arquetipo de la muerte y la resurrección. Lo podemos encontrar tanto en el cristianismo, la muerte de Cristo, como en las culturas chamánicas, con una forma muy distinta. El chamán tiene que morir, viajar al inframundo, a veces ser despedazado, recompuesto para volver a la vida y ser un hombre de conocimiento. En prácticamente casi todos los ritos de paso hay una parte que tiene que ver con una cierta muerte y un cierto renacimiento. Eso lo podemos encontrar prácticamente en todas las culturas. O como podemos ver ciertas imágenes que se constelan o que emergen ante la constelación de un cierto arquetipo. Ustedes pueden pensar en el agua del bautismo, en el agua de la purificación de ciertos cultos iniciáticos, el agua permanens de los alquimistas, o podemos pensar en el árbol de la vida, el árbol de la crucifixión, el árbol ataúd, el árbol de la iluminación de Buda, el árbol Bodhi. Vemos símbolos que, adquiriendo formas distintas, se van repitiendo. Esto no tiene nada que ver con los manuales de usted sueña esto, significa esto. He soñado aquello, significa lo otro. Es algo, este tipo de perspectiva, desde mi óptica, es algo muy simple y carente de sentido. Es muy importante en los sueños el lenguaje de la imagen. En esto los junguianos nos diferenciamos quizá de otros grupos psicoanalíticos, donde la representación, el lenguaje, no es tan importante como el mundo de la imagen. Por eso de ahí la importancia que le damos a los sueños y a la fantasía, la plasmación en la imagen.
Y a diferencia de lo que sería el psicoanálisis freudiano, no hablamos de desplazamiento de condensación ni de material encubierto, sino que el lenguaje de la imagen tiene su propia lógica. Metáforas, analogías, que nos permiten pensar que el sueño está expresándose. Nos suena rarísimo porque es como si quisiéramos entender un lenguaje que no. Yo cuando oigo a alguno de ustedes hablar en euskera no entiendo absolutamente nada. Sería ridículo que yo pensara que lo puedo entender, tengo que aprenderlo. Lo mismo ocurre con el lenguaje de los sueños. La interpretación de los sueños es muy compleja porque puede tener que ver con muchos aspectos, pero a nivel general les quiero decir que hay dos aspectos que son muy interesantes a la hora de plantearse el trabajo con los sueños. ¿Qué compensa o qué complementa? Yo es una pregunta que me hago sistemáticamente cuando trabajo con algún paciente. ¿Qué complementa el sueño o qué compensa? Complementa quiere decir si refuerza cierto material que estamos viendo, ¿no? En ese momento que estamos analizando, aparecen unas ciertas imágenes, se conectan directamente con lo que estamos trabajando, o si por otro lado compensa. La persona tiene una actitud muy unidireccional en ciertos aspectos de su vida y aparece un sueño que le dice todo lo contrario. Ustedes verán ahora algún ejemplo que comentaremos. Es verdad que el análisis puede ser tipo objetivo o subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sueño con Juan y sueño que le doy una bofetada a Juan, puedo hacer dos tipos de interpretaciones. Puedo interpretar que le tengo rabia a Juan, o le tengo manía, que tengo una hostilidad, aunque sea inconsciente, y quiero pegar una bofetada a Juan. Eso sería una interpretación tipo objetivo. ¿Cuál sería la interpretación tipo subjetivo? Si yo pienso que Juan es un tío muy orgulloso, muy prepotente, lo que sea, puedo interpretar que de alguna manera en estos momentos yo estoy pegándome o tengo un conflicto interno muy grande entre mi propio yo y mi prepotencia o mi agresividad o ciertos aspectos que yo veo reflejados en Juan porque los proyecto en él, aunque pueda haber aspectos de realidad, pero que realmente tienen que ver con mi mundo interno. Es verdad que a veces los sueños simplemente nos describen una situación que está ocurriendo, lo que denominamos perspectiva fenomenológica, no nos dan para más. El inconsciente necesita procesar ciertas situaciones, por eso es muy importante las series de sueños y por eso los procesos analíticos son largos, porque hay que escuchar, hay que ver una serie, hay que ir viendo que se va elaborando, cómo se va desarrollando. Es verdad que hay también lo que denominamos el análisis reductivo. Todos ustedes habrán tenido ejemplos de sueños puramente vinculados a deseos. Una persona que está haciendo un régimen muy estricto y sueña con chuletones, sueña con una serie de viandas que satisfacen su deseo, o un sueño típicamente infantil, el niño que tiene ganas de hacer pipí y que no quiere despertar, y sueña que está haciendo pipí y se me encima. Pero de alguna manera la imagen sirve para preservar que el niño siga durmiendo, o incluso el adulto. A veces ocurre también algo similar. Con lo cual también hay sueños que tienen una significación muy reductiva, velan porque el sujeto siga durmiendo o son, por así decirlo, la plasmación de ciertos deseos. Yo les diría que mi interpretación cuando trabajo con un sueño siempre es abierta. Siempre. El lenguaje del sueño no es el lenguaje de esto es así y no cabe lo otro. Des en cuenta que ese es el lenguaje de nuestra consciencia. Eso es así y no cabe lo otro. Eso es verdadero o es falso. Pero el lenguaje del inconsciente es otro. Es un lenguaje que sugiere, que plantea, es un lenguaje que nos da pie a un diálogo con nuestra consciencia, donde un sueño puede interpretar un elemento, pero puede estar abierto, o podemos estar abiertos a otro tipo de interpretaciones. Es muy importante, cuando yo trabajo con un sueño, ver qué le resuena al paciente. De nada sirve que aparentemente yo vea un sueño con un componente simbólico estupendo, con una profundidad magnífica, que haga una interpretación brillante, si la persona... A mí no me interesa que las personas crean en lo que yo les digo. No me interesa en absoluto que crean. No es creerse una interpretación, es ver lo que le resuena a esa interpretación, si permite crear otras asociaciones, si permite aumentar el significado de ciertos problemas. No tiene que ver, esto no tiene que ver con creencias y, por supuesto, mucho menos con creencias ideológicas ni religiosas. Nada que ver. María Louise Bonfranc, quizá una de las analistas junguianas más importantes que ha habido,
Para mí ha sido una referencia en mi formación junguiana. Mis analistas han sido discípulos directos de María Louise von Franz. Describe muy didácticamente, de alguna manera, el sentido de los sueños. En un principio, podía describir una reacción de lo inconsciente a una situación consciente. El sueño nos da un mensaje acerca de una idea, de unos pensamientos, de unos sentimientos que tenemos, que adquieren un interés o una potencia, un poder importante. El inconsciente nos da su punto de vista. También puede describir un conflicto entre consciente e inconsciente. Quiero decir, también puede describir entre ciertas ideas conscientes, por ejemplo, nuestra moral, y ciertos impulsos. También puede ser una propuesta de lo inconsciente para cambiar ciertas cosas. Una propuesta directa, con lo cual hay una guía concreta. Esto es difícil de entender, pero luego con algún ejemplo podemos verlo. Y también a veces los sueños pueden reflejar ciertas situaciones colectivas, ciertos malestares colectivos, sin que de alguna manera se liguen a la historia particular del sujeto. O sea que en un momento determinado podemos ser un reflejo también de ello. Bien. Voy a describirles un típico sueño complementario de una mujer de 35 años que me trae este sueño. Retomaba los estudios universitarios. Me veo en un aula realizando tareas. La universidad es un sitio un tanto especial, pues su entrada es a través de una cueva. Me encuentro allí a un antiguo compañero del colegio, Gonzalo. Estoy centrada en cómo organizarme el trabajo. Pienso en quedarme toda la tarde. Le sitúo. Es una persona que vino a verme con una importante adicción. A la marihuana. Podía consumir de 20 a 25 cigarrillos de marihuana diarios. Una persona sin embargo, con un componente intelectual bastante brillante, pero que tenía, después de una enfermedad importante que también tuvo, pues estaba viviendo una situación de colapso vital. Esta persona pasó por otro tipo de trabajo analítico, pero que no acabó de engancharle, aunque trabajó ciertas cosas de su pasado histórico, pero vino y el trabajo con esta mujer, desde un principio fue fundamental los temas que proponía lo inconsciente. ¿Qué proponía lo inconsciente? ¿Qué ponía sobre la mesa? ¿Qué proponía? Bien. Esta persona tenía unas dificultades grandísimas en organizar, después de año y medio de trabajo y de un abandonar totalmente el consumo de marihuana. O sea, no consumía absolutamente nada. Una vida mucho más organizada, pero con muchísimas dificultades para organizar su tiempo, para buscar trabajo, para retomar ciertos estudios. Una mujer con una licenciatura superior. Había una situación de un cierto colapso y poníamos continuamente sobre el tapete esa cierta dificultad de tomar ciertas iniciativas, esa dificultad en el momento que estaba de retomar cierta actividad intelectual. Otros sueños al principio nos habían desaconsejado ello, porque ustedes me pueden decir, eso es lógico. Pero hubo ciertos sueños, un principio, que muy interesantes, porque en los sueños la analizada tenía que elegir o entre ir a la universidad o seguir con la terapia. Probablemente esos sueños indicaban que no era el momento de retomar la actividad intelectual. Pero en el momento que aparece este sueño, parece que sus capacidades están mucho más activas, tiene más capacidad de comprometerse, y me pareció un sueño especialmente interesante. De entrada, en las asociaciones con la universidad fue el sitio donde estudió, tiene buenos recuerdos, pero en lo inconsciente le vuelve otra vez a la universidad. ¿Qué sentido tiene que lo inconsciente le vuelva? Esta mujer tiene que aprender ciertas cosas. Lo inconsciente le lleva a la universidad. Y además se encuentra allí con un antiguo compañero. Define que era un compañero muy atractivo, pero además un tío bastante inteligente, no era un atractivo superficial, era un chico que le podía gustar. Lo inconsciente le devuelve a la universidad, pero además con un componente amoroso, con un componente atractivo. No le devuelve ahí en una posición de sufrimiento, sino acompañada y además en el sueño, de alguna forma, el compañero pues tiene un trato pues interesante, un buen trato con él. Además, allí está tan a gusto, está organizada, que piensa quedarse hasta trabajar por la tarde. Dense en cuenta que este sueño es un típico sueño complementario que indica en este momento que el material que va surgiendo es un material que es corroborado por lo inconsciente.
Lo inconsciente le está diciendo a esta persona, en este momento, cuando en otros momentos no había sido así, sí, es momento de retomar tu actividad intelectual, es momento de retomar tu trabajo, y además puedes hacerlo desde una óptica mucho más amorosa. Puede haber eros, que denominamos, aparece el chico, puede haber un cierto amor en cierta práctica que tú puedas tener, y además eso te va a permitir dedicarle un cierto tiempo, como ocurre el sueño. Dense cuenta también que es interesante luego a la hora de amplificar. La entrada a la universidad es una cueva. Dense cuenta ustedes en la cantidad de mitos, historias, cuentos, donde la cueva es un lugar de iniciación, donde el héroe nace, donde es iniciado. En muchas tradiciones, la Virgen da luz al héroe en una cueva, en una gruta. Dense en cuenta que es un sueño de transición muy interesante, donde a mí como analista me orienta y a mi analizar en el momento que es el momento adecuado para ello. Decirles que desde eso ocurrió este sueño hace mes y medio, lo trabajamos, lo interpretamos, se puso las pilas y en este momento esta persona está trabajando. Tiene la santa suerte, dentro de la situación tan sumamente mala que estamos viviendo en todos los lugares del Estado español. Sin embargo, esta persona ha encontrado trabajo, ha empezado a reencontrarse con la posibilidad de que su actividad intelectual esté mucho más presente. Bien. Ustedes me van a disculpar, pero es un sueño un poco escatológico. Entro en los baños públicos a defecar, me doy cuenta de que las puertas de mi compartimiento están abiertas y oigo que otra gente entra en el baño. Creo que me pueden ver, siento vergüenza. Dense en cuenta, esto me lo trae un señor, un joven, más que un señor, un joven, pero un hombre pulcro, cuidado, súper controlado, con mucha importancia a la imagen personal, a lo que los demás pueden pensar de él. Eso que nosotros en psicología junguiana llamamos la identificación con el arquetipo de la persona, el aspecto social, el aspecto externo. Sin embargo, lo inconsciente le envía a un baño y además con las puertas abiertas. Por supuesto, sería una burrada que yo le dijera a este sujeto, mira, lo que tienes que ir es a un baño público y además dejar las puertas abiertas para que te vea todo el mundo. Sería total y absolutamente ridículo. Pero probablemente es un sueño típico de compensación. El inconsciente le está diciendo que está construyendo una falsa identidad, con tanto control, con tanta energía puesta en la apariencia, con tanto preocuparse cómo le ven los demás, con tanta alienación a su figura externa, está perdiendo la posibilidad de ser genuino. El acto de defecar, de orinar, son actos naturales, espontáneos, que lógicamente se realizan en la intimidad, pero lo inconsciente le está, de forma exagerada, poniendo frente a esta situación. Ya está bien de tanto control, de tanto orden. Probablemente hay un reclamo de espontaneidad, de liberación, de apertura. De hecho, este hombre, a partir de trabajar todo este material, aparte trabajo con él también en un grupo, está trabajando mucha más expresividad. La espontaneidad se está convirtiendo en uno de los elementos fundamentales del trabajo analítico con esta persona. Ustedes me dirán, claro, eso es lógico, porque es una persona muy contenida, pero lo para mí importante es que yo no planteo el tema, es lo inconsciente quien lo plantea. El tema lo propone lo inconsciente, a través del sueño, no lo propongo yo. Este es un sueño que no tiene un final, claro, que de alguna manera, pero me pareció interesante porque es una mujer que después de un cierto tiempo de análisis, una mujer que consultó por trastornos de angustia agudos, o sea, crisis de ansiedad reiterativa, es una mujer joven, con una carrera profesional importante, muy atractiva, pero con crisis de ansiedad continuamente. Nos centramos en ciertos elementos de su carácter, una persona muy perfeccionista, muy hiperactiva, pero con muchas dificultades para desarrollar aspectos vinculados a su afectividad, para reconocer incluso sus propias debilidades, sus propios temores, sus propios miedos. En el momento que me trae este sueño, es verdad que se ha
está en una situación donde los síntomas han desaparecido de forma bastante importante, pero ahí continúa el análisis porque tiene muchas dificultades de desarrollar, tiene una nueva pareja, una persona que realmente le gusta, pero le cuesta mucho que surja la afectividad. Esta mujer, además, cuando empieza una relación, hasta el momento no ha tenido dificultades en tener otro tipo de relaciones mecánicas. Por ejemplo, empezar a construir una relación como está haciendo y, sin embargo, pues ha salido de viaje y ha encontrado a alguien con el cual ha habido un buen feeling a nivel corporal y ha acabado manteniendo relaciones con esta persona. Muy puntual, no le ha implicado nada a esta persona, no ha sentido que eso fuera ni malo para ella ni para bueno, simplemente lo ha hecho porque le apetecía. Pero es interesante porque en este sueño aparece con su madre, con Juan y Roberto y un tercer hombre que no conozco. Tengo que ponerme un óvulo vaginal que necesita una cierta cantidad de esperma. Juan se presta voluntario para ello. Juan y Roberto son dos personas muy distintas. Juan es una persona extrovertida, con poca capacidad para el compromiso, una persona que vive una sexualidad muy intensa, pero como les digo, con poca capacidad para que haya una cierta continuidad. Es un hombre que está casado y tiene muchas relaciones extramatrimoniales. Roberto es muy distinto, es una persona muy comedida, muy contenida. Vemos la polaridad en esa persona. Y luego, lo que va a curar a ella, que es real, realmente ella en esos momentos estaba teniendo una serie de problemas, con una pequeña infección, y está un poco obsesionada por ello, pero lo que va a curarle es un óvulo con un esperma. Pero no queda claro, y además el esperma se lo da a este hombre, que es un hombre muy poco comprometido, es un hombre que va picando, lo que se dice habitualmente un picaflor, con ciertas dificultades para desarrollar su afectividad. Además aparece su madre. La madre de esta persona es una persona muy controladora, bastante manipuladora, pero muy poco afectiva, también con muy poca capacidad. Y yo recuerdo que con un sueño que es un poco extraño, en la medida que empezamos a asociar, y yo le dije, ¿no crees que de alguna manera algo que pretendidamente estás utilizando para tu curación, que es el esperma de esta persona, ¿no crees que a lo mejor tiene un aspecto negativo, que quiere decir como introducir eso que tiene que ver con la falta de compromiso, la falta de capacidad de trabajar la afectividad, la capacidad de compromiso? Entonces la persona hizo un clic y dijo, lo que tú me dices me resuena a que yo tengo relaciones en esos momentos fuera de mi pareja porque tengo miedo a comprometerme con mi pareja, tengo miedo a cultivar la afectividad, tengo miedo a cultivar tengo miedo a trabajar, a centrarme. Para mí es algo muy defensivo, es algo que puedo realizar sin ningún tipo de compromiso ni afecto, y además me sirve para no estar tan pillada o tan centrada en la relación que estoy manteniendo. Muchos de ustedes dirán, bueno, eso es lógico, ¿no? Pero yo no lo digo. Lo dice ella a partir de algo que yo empiezo a trabajar. Eso para mí es muy importante, porque muchas de las cosas que yo les estoy diciendo ustedes pueden decir, es que eso puede ser lógico, razonable, pero para mí lo importante es que no lo digo yo. Yo no le digo a mi paciente lo que tiene que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Eso es ideología, religión, creencias. Yo no trabajo así. Yo no sé lo que es bueno para mi paciente. Yo no sé si es bueno que se vaya a las misiones, que se monte un bar o que vaya a un prostíbulo. Yo no sé lo que es bueno para mi paciente. No lo sé. Yo espero que vaya emergiendo y que lo inconsciente vaya hablando. Un típico sueño compensador. Un hombre que ha sido un sueño bastante inicial. Tengo que llevar a cabo una misión. Esta consiste en el asesinato de una persona relevante. Aunque hay importantes medidas de seguridad, creo que podré llegar al recinto donde se encuentra. Me pongo en marcha. Y en las asociaciones del paciente, la persona que va a asesinar es Abraham Lincoln. Dese en cuenta que es un paciente con una moral implacable, estricto, una ética importantísima, con una vocación heroica, y lo inconsciente le lleva a liquidar justamente a este hombre, a Lincoln, que justamente él relaciona con una persona con un componente heroico, con una ética, con una serie de valores positivos. Dese en cuenta que lo inconsciente le envía a asesinar a un héroe, un hombre que representa cierta moralidad.
Es un típico sueño compensador porque posiblemente el inconsciente le está diciendo a este hombre que ha llegado un cierto momento que ese afán heroico, moralista, rígido, ha de morir. Tiene que ser asesinado para dar pie a otras cosas. Des en cuenta que vivimos en una sociedad muy heroica, donde el papel del héroe es muy valorado. Sea un héroe que se ve sus consecuencias porque triunfa deportivamente, los héroes, los futbolistas, los atletas, o un héroe porque es implacable moralmente, sea en un credo religioso, ideológico, político, me es igual, es el héroe. Llega un cierto momento de la vida probablemente que el asesinato del héroe es un ritual de transición importante. Curiosamente, uno de los sueños que cuenta Jung importantes en su vida fue que se descubrió con la misión de asesinar a Sigfrido, un héroe centroeuropeo. Probablemente era la necesidad de asesinar esa posición heroica frente a la vida, donde uno en vez de triunfar, derrotar, ganar, demostrar, va dando paso a preguntar qué sentido tienen las cosas, cuál es mi sentido, qué es lo que de alguna manera está predeterminando mi vida. Es el héroe que pregunta en vez del héroe que lucha, que vence, que derrota, que gana. Otro sueño complementario: estoy en presencia de la Madre Teresa de Calcuta. Está rejuvenecida y al mismo tiempo llorando. Me dice que su llanto es impersonal, pues es Cristo quien llora a través de ella. Decide dedicar su vida a los demás. El hombre que trae esto es un joven, tiene 35 años. Es un hombre que admira a Teresa de Calcuta, no es un hombre con unas creencias religiosas importantes. Claro, uno escucha este sueño y uno podía tener la tentación de decir, a ver si el inconsciente quiere que se implique en una labor misionera, en que dé mucho más a los demás, a ver si es una persona terriblemente egoísta y por eso le produce esa imagen. Pero no es así. Sin embargo, este hombre tiene un problema. Este hombre tiene el problema de que es un hombre que ha hecho 24.000 cosas, tiene 2 carreras universitarias, estudios, cursos, un montón de cosas. Pero es un hombre que ha sido incapaz de realizar estas cosas. Es un hombre que ha estado hasta el momento en continuo proyecto. Un esquema ha predeterminado su vida. Él ha acabado una carrera y no se ha puesto a decir cómo puedo plasmar esto. Ha hecho un máster y ha dicho, bueno, voy a sacarle un cierto partido, voy a intentar ponerlo en marcha, voy a moverlo, voy a lucharlo, voy a sufrirlo. No, después de ese máster otro, y después otro, y después otro, sin poder concretar. Dese cuenta que él es una persona también que tiene vocación solidaria, es real, tal, pero yo creo que hay un elemento interesante en este sueño, y es que Teresa de Calcuta no llora ella, es que no llora ella, está Cristo llorando por ella, por lo cual un esquema, en este caso una entidad, está llorando a través de ella, no es Teresa de Calcuta que está llorando. Pero ese es el problema que tiene mi paciente. Mi paciente no llora, no sufre, no desarrolla, no pone las cosas en marcha. Son los esquemas previos los que, de alguna manera, están mediatizando su vida. No concreta, no desarrolla, no padece, no llora, no sufre. Es el esquema el que predetermina la vida. Como ocurre en esta lámina, la que llora no es Teresa de Calcuta con su sufrimiento, sino llora Cristo. Y por tanto la implicación personal de esta mujer en el sueño no aparece. Otro sueño complementario: estoy en casa de mi padre y parece que Juana es su pareja. Me parece que esa mujer tiene algo diabólico. Hay un arquitecto que va a diseñar una reforma en casa de mi padre, pero no quiere entrar en ella porque capta lo diabólico. Una persona que después de una separación cayó en una situación depresiva, aguda, y después de casi 2 años de trabajo, esta persona ha elaborado su depresión, no está deprimida en absoluto, trabaja, tiene una buena profesión, tiene muchas amistades, pero tiene un problema. Y esta persona, el problema que tiene es que es tan sumamente extravertida, tan sumamente relacional, que siempre tiene que estar con los otros, con unos, con otros, siempre tiene que estar ahí. Le es muy difícil tolerar, disfrutar de una pequeñita parte de soledad o de autonomía. Es interesante este sueño porque su padre es una persona que tiene rasgos similares, es una persona que necesita
siempre ser el centro de una serie de elementos relacionales, hacerse muy presente. Y la mujer que aparece ahí, que tiene algo de diabólico, es justamente una mujer que tiene esa característica, una mujer que siempre tiene que estar presente, que siempre tiene que estar dando la nota. Tened en cuenta que eso es una característica de mi paciente, aunque ella a veces no sea consciente de ello. Es lo que nosotros denominamos desde la psicología analítica la sombra. Mi paciente es una persona que necesita hacerse presente, que necesita siempre estar con los demás, que necesita hacerse notar, que necesita estar ahí, que necesita que cuenten con ella. Pero eso adquiere un punto que se convierte en algo diabólico. No permite desarrollar una identidad consistente, sólida, ¿no? ¿No? Y eso impide que haya una reforma en sus pensamientos, el resolver o el reformar la casa del padre. No hay posibilidad hasta que esta persona confronte con ese aspecto y se dé cuenta de cómo está sistema. Además, es una persona que tiene una valía muy importante porque tiene una carrera científica, que podría, y además un puesto en un lugar relevante también, que podía investigar, que podía trabajar. Y es el hambre del otro, el hambre del otro, la devora y la convierte en algo diabólico. Pero lo que me parece muy interesante es que lo inconsciente lo pone sobre el tapete. Y voy a acabar mi breve exposición. Como les digo, he hecho una muestra de varios sueños que no son ni espectaculares, ni tienen un contenido simbólico. Yo les podría decir, si ustedes quieren, luego yo les comento, sueños donde vemos temas muy claros, donde vemos el verdadero rito de transición. Les puedo dar muchísimos ejemplos. Pero me parece mucho más interesante que ustedes vean cómo se trabaja clínicamente con los sueños sin que tenga que aparecer esa espectacularidad. Aunque este sueño fue interesante, y se lo comento porque es una típica interpretación a nivel objetivo, que son las mínimas. Una persona ejecutiva de una importante fundación, que bueno, con toda la crisis económica, también se ve expuesta a una situación de hiperactividad, tener que despedir gentes, mucha angustia, mucho estrés. Es una persona que en su principio consultó a mí por otras cosas, también por unos ciertos problemas de dependencia, por un estar muy perdida, pese a tener una carrera profesional muy importante, pero después de tiempo de trabajo esto se produce justamente en los momentos en que estamos ya planteándonos el ir acabando lo que sería nuestra relación terapéutica. Y fue un sueño que me alertó, porque en el sueño en la situación que está, veo que en mi casa está creciendo un hongo. Parece que no habrá problemas para limpiarlo, pero es bastante invasivo. Estoy paseando con el contable de mi empresa. Me comunica que quiere unas vacaciones. Me siento contrariada por ello. Estoy paseando con un buen amigo. Sé que tiene anticuerpos del SIDA. ¿Por qué me alertó? Me alertó en la situación que estaba esta mujer, aunque físicamente aparentemente estaba bien, con un nivel de estrés continuado por una serie de razones objetivas, externas. Es verdad que el contable es una persona que quiere vacaciones y en la vida real el contable de su fundación es así, pero aparecía bastantes tensiones con ella, porque ella como gerente pues le pedía que siguiera desarrollando el tema, pero bueno, una tensión importante. Y acaba el sueño paseando con un amigo que tiene el SIDA. Si yo le pido asociaciones con respecto al SIDA, pues me comenta que la gente que tiene SIDA pues tiene su sistema inmunológico disminuido, que puede tener muchas más enfermedades. Me alertó tanto que le dije, estoy hablando, este no es un sueño reciente, estoy hablando, porque con esta persona acabé el proceso analítico, estoy hablando hace justo de 7 meses. Pero me ha parecido un ejemplo interesante, aunque les he dicho que prefería material reciente. Me alertó tanto que le dije que se hiciera una revisión médica. A las 2 semanas estaban operándola. Una displasia severa que recomendaba que fuera limpiada, una lesión precancerosa que no llegaba a ser cancerosa, pero que se recomendaba una intervención directa, una limpieza, y bueno, ahora está perfectamente. Pero dense en cuenta ustedes, y es la segunda vez que me ocurre, la otra con un problema, otro tipo de cáncer, mucho más grave, donde a la persona le habían hecho varias revisiones y no se veía nada. Y me contó un sueño tan sumamente alarmante que yo le comenté a esta persona. Es un poco más complicado porque esta persona no era paciente de una colega mía que no trabajaba el tema de los sueños, quiso
que viéramos el sueño. Me pareció tan alarmante el sueño que le dije que le buscaran hasta que le encontraran un cáncer extraño. Con lo cual quiero decirles que lo inconsciente sabe de lo que pasa dentro de nosotros. Sabe a dos niveles. Sabe de ciertos problemas corporales, de ciertas situaciones, pero también sabe de ciertas imágenes que probablemente pueden ser muy estimulantes en nuestra vida actual, muy estimulantes para resolver ciertos problemas crónicos que llevamos arrastrando y que nos fijan a ciertas situaciones que no nos son ricas ni provechosas, pero también nos son muy positivos como una estimulación de nuestra creatividad que nos permite investigar, nos estimula el conocimiento y que nos empuja a algo apasionante, que es vivir la vida como una aventura. Muy bien, me quedo aquí y así pasan ustedes a preguntar lo que quieran. Gracias. A ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna valoración, alguna crítica. Cualquier elemento puede ser interesante. Menos que me cuenten un sueño suyo para que yo lo interprete, porque los sueños son muy, muy íntimos y yo habitualmente no creo que sea lo conveniente, aunque es muy tentador decir, bueno, yo es que he soñado esto, lo otro. A ver. Usted está diciendo que estas interpretaciones van dentro de un método junguiano, y que empezó con Freud. Por ejemplo, sueño, si hubiera que interpretarlo desde el punto de vista de Freud, ¿cómo habría que hacerlo? Bueno, pues probablemente sería difícil, sería hablar de una cierta tendencia autodestructiva de la persona. No les sabría decir, porque dése cuenta que aunque mi primera formación fue freudiana-lacaniana, en el mundo psicoanalítico, aunque en 1900 Freud escribe La interpretación de los sueños, se convierte en un manual fundamental dentro del psicoanálisis, los psicoanalistas de orientación freudiana trabajan mucho menos los sueños. Pero aún así, cuando yo le digo que lo interpreto desde el punto de vista junguiano, quiero decir una cosa, que intento desgajarlo de cualquier tipo de precepto ideológico. Jung lo que me da es un mapa que para mí siempre es relativo. Para mí lo importante es el clic que produce en la persona, o que pueda haber cosas como esta que luego pueden tener una constatación objetiva. Lo que no me interesa, les dejo muy claro, no me interesa el mundo de las creencias, no me interesa en absoluto. Por eso no me interesa en la interpretación de los sueños ni las creencias ideológicas, ni los manuales previos que dicen es que si uno sueña con esto, que está en un momento de transición, de elaboración, o eso es demoníaco, eso es malo, eso es bueno. No me interesa. Porque, bueno, lo respeto totalmente. Pero para mí lo importante es el trabajo real, concreto. Lo demás es metafísica, especulación, que yo respeto muchísimo, como puedo respetar a un teólogo, bueno, pero a mí los a priori no me sirven para nada. A mí, si una persona lleva una vida de contención sexual porque cree que eso es estupendo y maravilloso, y en un sueño vemos fantasías sexuales incluso que le llevan o que le pueden llevar a una excitación importante, yo tengo que trabajar ese material, porque lo inconsciente lo plantea. Me es igual las creencias de unos y de otros. Eso se pone sobre el tapete y yo lo tengo que trabajar. Eso me parece fundamental. Porque, claro, me parece interesante su pregunta, porque siempre hay la tentación de decir, claro, según la visión que yo tenga, interpreto de una forma o de otra, todo es relativo. Pero primero, mi intervención siempre es abierta. Procuro ceñirme al máximo al lenguaje del sueño y después no me dice nada si eso no resuena en el paciente. Claro que puede tener una resonancia negativa. Pero está resonando, la resonancia negativa es, Dios mío, qué miedo, porque yo que esto no lo quiero tocar, está apareciendo y yo no lo quiero tocar porque esto para mí es pecado. Muy bien. Más preguntas. Ahí, pregunta. ¿Qué interpretación podemos aplicar a los sueños premonitorios? ¿El inconsciente puede en un momento dado prever alguna cosa? ¿O qué sentido puede tener? No sé si los antiguos griegos distinguían dos tipos de sueños. Unos que... Los grandes y los pequeños. Así es. Sí. ¿Es similar? La pregunta no es distinta. Similar, pues si quieres me la haces y os respondo a los dos. Bueno, yo hace más de 30 años que empecé a escribir mis sueños, pero 4 años antes, más o menos, tuve el primer sueño premonitorio que me acuerde, vamos.
Entonces, sí has hablado un poquito de eso último que has dicho de la persona aquella que tenía esa enfermedad. Entonces, bueno, hay una función premonitoria de los sueños, analizando los sueños, o que te van incluso enseñando posibles imágenes o momentos que van a ser reales. Bien, si te voy a pedir un favor, si luego posteriormente me puedes dar algo de bibliografía o comentar algo de esto. Pero sí me interesaba también, como el compañero, hablar de ese fundamento premonitorio de los sueños que, si no eres igual un profesional, una persona muy entendida, se te puede escapar. De todas formas, y no lo hago como una especie de apología de mi profesión, a mí me parece importante que antes de interpretarse uno los sueños, trabaje los sueños con un profesional durante X tiempo. De hecho, eso es lo que he hecho yo, mi proceso. Yo he tenido varias formaciones, pero dentro de la formación junguiana yo estuve bastantes años con un analista junguiano, luego estaba en Zúrich con otro, porque hay muchas veces que por mucho que quieras saber de tus sueños es como querer mirarse la espalda. Por mucho que uno quiera verse la espalda, está complicado. Tener una referencia externa que te puede orientar creo que es muy importante. Los sueños premonitorios es lo que nosotros llamamos sueños tipo objetivo. Quiero decir, lo inconsciente no sabe del tiempo y del espacio, y es verdad que a veces puede captar cosas que nosotros no captamos. Pero yo les diría que no es tan alejado, por ejemplo, de ciertos elementos que en estos momentos está trabajando la física cuántica. Cosas que parecen verdaderamente espectaculares. Cuando Jung trabaja el concepto de sincronicidad, que haría referencia un poco a eso que puede ser premonitorio, de que pasa algo internamente y fuera también ocurre. El concepto de sincronicidad, por ejemplo, la física cuántica lo trabaja de otra forma, con otro tipo de reglas, pero es muy interesante porque pueden existir puntos en contacto. Hay un teorema que se llama el teorema de Bell, que es muy interesante, porque quiere decir que dos partículas gemelas, cuando se separan en el espacio, aunque una esté en un punto opuesto del universo, cuando se produce una modificación en una, aparece en la otra. Claro, esto es muy llamativo porque contradice la segunda ley de la relatividad restringida de Einstein, que quería decir que habría una transmisión energética que iría a una velocidad superior a la luz, que eso es imposible. Por lo tanto, este tipo de manifestaciones experimentales nos puede hacer pensar en ese concepto alquímico, filosófico alquímico general del unus mundus, de que hay ciertos patrones de significado que activan cosas fuera y dentro de nosotros. Es la famosa experiencia de Jung, de que está trabajando un sueño que hace referencia a la muerte, tal, y de golpe de repente se produce en el cristal un golpe muy fuerte y aparece un escarabajo muy similar, que era muy raro en Zúrich, pero sin embargo ese escarabajo era muy similar al escarabajo que aparece en la tradición egipcia, vinculado a Osiris, al mundo de los muertos. Se produce un fenómeno sincrónico. Quizá la aproximación a todo lo que es la premonición, lo que es ese mundo, tiene que ver con eso. Pero claro, eso es muy distinto a la aproximación esotérica, donde uno está viendo sincronicidades, premoniciones, detalles, que es lo que ocurre al discurso paranoico. El paranoico está sistemáticamente viendo premoniciones en todo. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado. Muy bien. Sí. Aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que me va a costar un poco sintetizar, pero yo diría que el sueño es como una película hecha por nosotros mismos, que no nos ha sido infundido, es material que hemos recogido y procederá del subconsciente o de la vigilia, claro. Y entonces es una película en que somos el director, el guionista, somos el que hace el escenario, escogemos a los actores y luego pues hacemos que aquello ande. Y así nos contamos una historia. Esa es la realidad del sueño. A mí me produce un asombro absoluto la sutilidad y la capacidad creativa de cada uno de nosotros con el sueño. Eso es un asombro permanente. Claro, ahí está pues, la simbología, que aquí hay unas muy concretas. Tiene mucha gracia que aquí se habla de casa. Es la primera referencia a uno mismo.
Nos encontramos en el sueño con una casa que tiene una resquebrajadura y que necesita reparación. Somos nosotros. Aquí también están claros. Bueno, pero a mí yo veo un poco que claro, el sueño tiene el lenguaje simbólico grande, todo el gran lenguaje junguiano. Estamos hablando del agua, de las aguas maternas, del río, de la mar. Estamos hablando de la lluvia, de la tierra, del árbol. Todos enormes símbolos. Y el más grande, que es el que acontece siempre en el sueño. El camino, porque siempre estamos haciendo camino. El camino y estamos andando. Bueno, a mí una de las cosas que me asombra en la, digamos, gramática del sueño, claro, pues que tiene unas partes de la oración. El sueño, como es simbólico y está hecho de imágenes, lo que no tiene son unas partículas abstractas, que son las conjunciones y las preposiciones, pero tiene el nombre y sobre todo tiene el asombro del calificativo. Y todas esas personas que van apareciendo no son sino calificativos nuestros. Quiero decir que si yo creo que alguien es muy listo y quiero decirme que yo soy listo, hago que esa persona aparezca a mi lado. Lo que pasa es que, claro, luego cambiamos un poco esas características, porque puede ser listo para las apuestas de caballos, pero nada listo para otras cosas. Y entonces le metemos otros ingredientes y nos aparece ese señor que es fulanito, pero no es exactamente él. Esos procesos asombrosos de fusión. Bueno, esto un poco dentro de la teoría. Aquí a mí, por ejemplo, me ha parecido muy curioso el sueño del que tiene que matar a Lincoln. Es clarísimo. En los sueños, casi siempre, la muerte no significa sino renacimiento. Es decir, si yo soy fumador empedernido y lo dejo, es muy probable que sueñe que fulanito se ha muerto. Pero se ha muerto el fumador para dar vida a uno nuevo. Y aquí también ocurría eso. Al matar a Lincoln, mataba una ética quizá excesivamente estricta. Y es precioso ver la muerte, precioso ver el intento de muerte, de asesinato y de revivir y de renacer. Bueno, estas son algunas ideas que quería decir. Ha sido muy bonito, lo que pasa es que aquí ya se entra un poco con la interpretación del sueño y el paciente, que eso es muy rico para usted, pero está fuera acaso, no puede interpretar. Es más, diría yo que la interpretación del sueño, el único que puede hacerlo es el soñante. Y es entonces cuando comprende, pues lo que hace es crecer, conocerse más y ser más fuerte. Sí, yo le agradezco esa intervención porque estoy totalmente de acuerdo con usted. Dese cuenta que la interpretación, para un clínico como yo, la interpretación que realmente es importante en un sueño, aunque pueden haber interpretaciones tipos objetivos, son las interpretaciones subjetivas, donde todos los personajes que están en el sueño remiten a uno, porque como muy bien usted ha dicho, uno crea los personajes, los coloca, hay una historia, hay un desarrollo, hay hasta un final. Por lo tanto, ese es el discurso del sueño. De hecho, no solamente a nivel junguiano, sino incluso a nivel kleiniano, se trabaja desde ese tipo de perspectiva, en el sentido que es también real lo que usted ha dicho, que la exposición de este tipo de sueños se queda en algo muy corto porque realmente no pueden transmitir nunca la riqueza de lo que es el trabajo con onírico. Nunca, un resumen nunca es posible. Y la otra cosa que usted ha dicho, que es muy importante, que para mí es fundamental, porque eso hace que separemos nuestro trabajo clínico del mundo de las creencias, es que el paciente, uno puede ser un hermeneuta, un traductor, una persona que intenta abrir el mundo de los sentidos, pero quien realmente puede hacer suyo un sueño es el paciente. El clic, así es. Y hay veces en que nos acordamos y queremos recordar y otros en que realmente se olvida enseguida. Yo no sé por qué es eso, ese mecanismo, que hay un momento en que pues acaso ya no le damos importancia y no nos acordamos del sueño, ¿no? Yo lo siento mucho porque yo últimamente no me acuerdo. ¿Sabe lo que pasa? Que eso puede estar relacionado con varias cosas. Es verdad que a veces de forma espontánea hay más producción, pero puede haber más producción cuando el sujeto necesita integrar más cosas. Cuando hay muchas cosas integradas, quizá hay menos producción y menos necesidad. También es verdad que se puede dar una situación que sea distinta a esta,
que es la persona que lleva una vida tan sumamente extravertida y tan preocupada por elementos externos que no tiene suficientemente tiempo para poder vincularse con su mundo interno. Y se produce la paradoja, por ejemplo, el sueño que les he comentado del asesino de Lincoln. Esto es un hombre que empieza el análisis conmigo y previamente me dice que no sueña, que no recuerda los sueños. Les puedo decir que lo veo, es una persona que veo todas las semanas y no hay semana que no me traiga al menos 5 sueños. Y esta persona no soñaba, no recordaba los sueños, creía, como le habían hablado bien de mí, pensaba que podía ser un trabajo interesante, había hecho otros trabajos terapéuticos que no le había ido muy bien, pero bueno, pero mire que yo no me acuerdo de los sueños y sé que usted como junguiano trabaja mucho con los sueños. Pues este hombre, en la medida que empezamos y le dedicamos un cierto tiempo, como progresivamente ha ido recordando los sueños. Pero es verdad que hay etapas en la vida donde uno ha hecho ya un trabajo importante de integración, ha recorrido un buen camino y probablemente lo inconsciente no necesita manifestarse de esa forma. Ahí, a ver, ahí, los dos lados, a ver. Sí, buenas tardes. Le felicito por la conferencia, ha sido extraordinaria, me ha parecido muy ilustrativa, pero quiero hacer una pequeña aportación con respecto a la no creencia del trabajo junguiano. Posiblemente el concepto en Occidente de religión, al ser un concepto, digamos, exotérico, es decir, nuestra cultura secularizada, posiblemente no valoremos lo que han sido las tradiciones religiosas. En definitiva, las tradiciones religiosas de la humanidad han sido caminos de recobrar la salud. Si estudiamos en profundidad, otra cosa es lo que nos ha llegado desposeído del concepto profundo de transformación de la conciencia. Un hecho concreto, por ejemplo, cuando Jung se entrevista con Ira Progrov le comenta cómo podría definir su trabajo psicológico y Jung le responde de una manera paradojal. Le dice, es como un toque zen. Eso lo que nos implica es que Jung, aunque tenía una cierta reticencia hacia las tradiciones religiosas, reconocía la labor que en profundidad no se quedaba de hecho, Jung trató todo lo que es el budismo tibetano con una profundidad. Lo que sí había era una crítica a la creencia por la creencia. Pero las religiones no son, por ejemplo, el budismo, que ha sido estudiado de una manera muy profunda, no es una creencia. El Buda, una de las máximas que dice es, no creas aquello que cree aquello que experimentes. No hay ninguna creencia en los contenidos profundos de las religiones. Otra es la ideología que se han hecho con ellas. Gracias. Sí, es verdad que hay diferentes tradiciones, podemos ver elementos comunes, elementos diversos. Es verdad que podemos hacer una diferencia clara entre lo que podía ser la religión entendida como algo vinculado a una institución, a un grupo, a una creencia específica, lo que tiene que ver la religión como el desarrollo espiritual. En la psicología junguiana se le da mucha importancia al desarrollo espiritual, pero lo que es muy importante para Jung y es importante para los junguianos es que eso siempre se realiza en el camino de la individuación. No existen reglas generales. Y eso es muy duro para una persona con creencias religiosas. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante en el libro de Alquimia de María-Louise Bonfrance, donde está discutiendo con un teólogo acerca de un sueño de un religioso, donde es un sueño que le invita es un sueño donde aparecen ciertas fantasías sexuales. Y entonces, una vez que lo trabajan y tal, el teólogo le dice a María-Louise Bonfrance, pero si ese señor está dentro de una creencia religiosa específica que le dice que no debe mantener relaciones sexuales, no debe mantenerlas. La respuesta de María-Louise Bonfrance es, usted sabe lo que es bueno para ese señor, yo no lo sé. Yo no lo sé. Usted sabe o cree saber lo que Dios ha dicho que se debe hacer. Yo no lo sé. Yo procuro preguntarle a ver lo que me dice. Por eso a veces no es entendible que una persona como Jung, con tanta importancia por el mundo espiritual, que por así decirlo, ustedes saben que el psicoanálisis en un principio tuvo unas bases mucho más materialistas. Freud habla que cualquier creencia religiosa está mucho más vinculada al deseo de tener un padre protector que una realidad. Sin embargo, Jung habla de cómo el arquetipo, por así decirlo, de lo espiritual es algo presente y es algo
que es un estímulo en la búsqueda de sentido, es algo positivo. Pero uno no entiende cómo Freud, que todo es sexualidad y agresividad, tuvo una vida súper moral, de un moralista muy... Y sin embargo, Jung se le conocen 2 amantes. Sabina Spierlein, famosa por la película, y luego una discípula suya. Quiero decir que no encaja. Dice, ¿sabe lo que pasa? Que eso no se trata de idealizar a nadie, decir, como lo hizo Jung, es bueno. Yo que no sé. Probablemente esa especie de relación con el arquetipo de lo mercurial, del arquetipo del Merlín, pues puede haber cosas que puedan ser cuestionadas o vistas como la sombra. Pero Jung le dio mucha importancia al reencuentro con la materia. Por eso hubo una transición entre lo que podían ser sus primeros intereses. Ustedes saben que él estuvo muy interesado por el estudio del gnosticismo, inicialmente por toda la simbología gnóstica inicial, pero cómo luego se fue produciendo una transición hacia el interés por la alquimia, porque el alquimista trabajaba con la materia. Y donde de alguna manera la idea de espiritual que tiene Jung es una idea donde la materia está presente, donde esa disociación entre materia y espíritu va perdiendo sentido. De todas formas, es un tema apasionante, yo le agradezco su pregunta, pero podríamos estar hablando muchísimo acerca de ello. Desde luego, Ruperto, con sus conocimientos filosóficos, también nos podía aportar ahí muchas cosas acerca de ciertas tradiciones y cómo esto se va ubicando. Más preguntas, creo que había por ahí. Sí. ¿Hay alguna técnica para recordar los sueños? Pues tener una libretita o una grabadora al lado de la mesita de noche. Cuando uno se levanta por la mañana, lo primero que tiene que hacer es, recuerdo algo, aunque sea una imagen disparatada, uno apunta esa imagen disparatada. Y poco a poco esa gimnasia va adentrándote en la posibilidad de un recuerdo más amplio. No me olvidé. Antes, en relación a lo que usted comentaba del budismo, hay un ilustre analista junguiano que tiene un libro interesante sobre el budismo y la psicología junguiana analítica, Spiegelman. Que es un libro que se puede encontrar. Bueno, yo lo tengo en inglés, no sé si se encontrará en castellano. Se llama Psicología analítica y budismo. Yo, bueno, según he leído o estudiado, que una persona al describir su sueño lo modifica, añade cosas, quita cosas. Eso, quería preguntar si es posible llegar al sueño puro, al sueño que ha tenido durante la noche a través de estos mecanismos que ha puesto esa persona para que no se sepa o para modificarlo. Lo que pasa es que para mí en el sueño no hay una necesidad de encubrimiento. Quiero decir, ahí hay 2 visiones analíticas muy distintas. La visión psicoanalítica tradicional habla que el sueño es una forma de desarrollar ciertos deseos de forma encubierta. Entonces ahí eso justifica el olvido, justifica lo enmarañado, pero yo es que no comparto esa visión. Para mí el sueño lo que ocurre es que habla a través de la imagen. Probablemente el hombre primitivo utilizaría muchas metáforas para describir cosas. El mundo de la imagen sería su mecanismo de lenguaje rudimentario, cosa que en la medida que nosotros hemos accedido al lenguaje de la palabra se ve modificado. Pero probablemente el sueño produce, desde las partes más ancestrales de nuestro cerebro, produce ciertas imágenes que tienen que ver con ese mecanismo de Lo que es verdad es que la consciencia es tan sumamente omnipotente que si nosotros no lo reflejamos de forma inmediata, se va diluyendo, va cayendo otra vez al pozo. Pero no es porque haya una necesidad de enmascarar, de transformar, de ocultar, sino porque se olvida, simplemente. Por eso es tan importante llevarlo, concretarlo nada más que uno se despierta. Claro que luego eso se va diluyendo y uno introduce cosas nuevas, modifica, acepta, intenta, pues habré soñado esto porque será esto, y sin quererlo la consciencia está contaminando. Es más interesante si tú simplemente recuerdas que has tenido una imagen de una señora que se te ha aparecido, te ha sacado la lengua y era monstruosa y era horrorosa, te quedas con esa imagen. Eso lo reflejas lo más textualmente. Porque uno luego puede fabular, sí, porque esa es esta amiga que me han hablado y tal, y entonces tal, eso es por esto, y uno se monta una película. Es así. Hay que intentar recogerlo lo más puro posible, la imagen más pura posible. ¿Más cosas?
Y a mí me parece fantástico, que además es una invitación continuamente a la actividad creativa. La gente que trabajamos de una óptica junguiana, para nosotros es fundamental el activar lo creativo que tenemos todos. Hillman, un post-junguiano, da incluso, por así decirlo, establece la creatividad en una categoría, la categoría distintiva. Casi el ser humano tiene la capacidad de creación, es un demiurgo potencial, y eso se configura en una necesidad que acompaña a la curación. La curación no solamente tiene que ver con el sacar a la persona de ciertas fijaciones reiterativas, flexibilizar, en otros casos cuando hay un problema estructural importante en solidificar, sino también tiene que ver con estimular el proceso creativo a ciertos niveles. Bueno, el Instituto de Psicología Profunda de Zúrich, acorde a Carl Gustav Jung y María Luise von Franz, que es el instituto del cual yo tengo una relación más directa, le da una importancia fundamental a que no solamente se escriba el sueño, sino se le pinte, se haga cosas con él, o se baile un sueño, se cree a partir de él, se traiga a este mundo esa capacidad creativa. Voy a hacer una pregunta un poco en el papel de abogado del diablo. ¿Cómo algo tan subjetivo como son los sueños pueden ser premonitorios de algo? Es decir, cuando nosotros participamos o conversamos con algún amigo que sea médico, que sea psiquiatra, que sea psicólogo, que no sea, por supuesto, junguiano o incluso ni freudiano, la mayoría de las veces, pues, cuando se trata de establecer una relación entre el sueño y la enfermedad, es decir, lo primero que hacen es soltar la carcajada. Bueno, sí, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien establecer ese tipo de relación? O sea, es que no, eso es algo totalmente subjetivo. ¿Cómo alguien puede erigirse en establecer un análisis de esto? Por lo que hemos conversado, o sea, sé que has tenido mucha controversia de ese tipo y, no sé, o sea, un poco... Lo que pasa es que la ciencia, que yo pretendo estar dentro del mundo de la ciencia, no de la creencia, pero es verdad que hay una forma de entender la ciencia cerrada, pero eso ha ocurrido en todas las épocas. Ustedes verán, si estudian un poco si ven la historia de la ciencia, como cualquier tipo de nueva proposición, primero pasa por la hoguera, por el escepticismo. Eso es lo primero que aparece. Entonces, para mí lo importante es que yo he tenido esa experiencia. Si yo a esta mujer veo eso y le digo, es interesante que te hagas un análisis y eso confirma eso, uno puede, suerte, azar. Pero cuando eso se repite otra vez, cuando uno sigue ciertas enfermedades trabajando y ve que se repiten ciertos contenidos, pues uno puede pensar y que no es tan disparatado que la psique sabe de cosas que pasan en el cuerpo y que ese saber puede ser inconsciente, igual que el instinto sabe de las necesidades del cuerpo, nos habla a través de la sensación. Tengo hambre. Claro que esto no es matemático, porque el mundo de la psique no se puede abrir, no se puede sacar, no se puede matematizar, aunque algunos psicoanalistas como Lacan lo pretendieron con los famosos matemas, pero no se puede matematizar, eso es una realidad. Pero podemos ver ciertos trabajos y podemos ver, yo creo que cada vez, mira, no hace tanto tiempo era disparatado hablar de cómo ciertas variables psicológicas intervenían en ciertas enfermedades. Ahora yo creo que eso no lo puede negar nadie. Cuando se habla de estrés, ¿quién puede negar que el estrés es uno de los elementos junto con otros que puede predisponer a tener problemas cardíacos? ¿Alguien lo niega ahora? ¿O en qué medida ciertas actitudes que nos relacionan con ciertos problemas somáticos pueden hacer que lo que estemos padeciendo pueda tener un apoyo a su solución, o por el contrario nos estamos echando piedras a nosotros mismos? Yo creo que hay ciertos trabajos interesantes. Eso no implica caer en un proceso mecánico. Por ejemplo, yo creo que podríamos hablar de la inocencia, y ustedes me perdonarán si alguno de ustedes pues no comparte y piensa que mis palabras son muy duras, pero la inocencia de la New Age, la inocencia del pensamiento positivo, la inocencia de creer que con la mente lo podemos hacer todo. Es verdad, es inocente. Es inocente.
Quiero decir, y por desgracia a veces llega a culpabilizar a la gente. La gente se cree que su cáncer es producto de ciertas estructuras mentales que le han causado el cáncer. Es que yo tengo cáncer porque he pensado que podía tener cáncer y al final eso no es así. La psique es compleja. Es compleja. No se puede caer en ese tipo de posición simplista. Pero al mismo tiempo, la psique nos da una serie de información que nos permiten elaborar ciertos sentidos y trabajar con ellos. Es verdad que ustedes me pueden decir, y el sentido es algo que va a depender un poco del filtro. Y el filtro tiene que ver con la subjetividad. Es así. Es así. Pero por eso para mí es tan importante el concepto de Jung de individuación, que es la subjetividad. El filtro es algo personal y particular, y que uno va configurándose, va creando, va desarrollando en base a su experiencia. También va configurando en la posibilidad de tener un encuentro con ciertas imágenes que son autónomas, que emergen, que no tienen que ver con el deseo del yo. Porque dense cuenta que al principio se pensaba que el yo era un producto puro del deseo. María Luisa Bonfranc cuenta ciertos sueños vinculados a la muerte muy interesantes. Estaba trabajando con un paciente que iba a ser sometido a una operación pues que no parecía que no era muy importante. De hecho, pues iba a ir por su pie, al día siguiente iba a salir del hospital, pero una semana antes de la operación el paciente lleva un sueño a María Luisa Bonfranc, que es que está en su casa y no va a ir andando al hospital, sino va una ambulancia a recogerlo. Y cuando abre la ambulancia ve un ataúd blanca dentro de él. Esa persona falleció en la operación. Por supuesto, María Luisa Bonfranc no lo interpretó como eso, que te vas a morir. Pueden ser ciertos temores, ciertas cosas, tal, pero se sintió muy alertada. Des en cuenta que el inconsciente sabía algo que su propia consciencia no sabía. Es lo que se denominaba sueño premonitorio. Sabía algo, pero eso no tiene que ser producto de ningún tipo de fuerza superior. Yo les diría que hay una capacidad autorregulativa. Claro que cuando trabajamos con la subjetividad, y ahí podríamos tener una discusión filosófica amplia, cuando trabajamos con la subjetividad entramos en un mundo peliagudo. Pero es que yo dudo muchísimo en ese sentido, me acerco a lo que filosóficamente podría ser una posición constructivista, relativista, que incluso la ciencia sea totalmente objetiva, neutral, construya desde lo puramente material. Tengo el elemento interpretación, el elemento construcción de mapas, siempre tiene un elemento relativo. Claro que en el mundo de la psicología es más complicado, porque no podemos abrir la cabeza y sacarlo y verlo y matematizarlo. Pero eso no quiere... Es real, como el sueño es real. Uno dice, eso del inconsciente es una parida, ¿y qué pasa con el sueño? Uno puede, pues eso es como una especie de limpieza de software. ¿Y por qué uno se monta una película y no se monta otra? Porque claro, podemos empezar a especular y decir, sí, bueno, aceptemos perspectivas mecánicas. El sueño es simplemente una limpieza de elementos, y como la del cerebro puede tener una propiedad que es intentar buscar coherencia todo, uno se monta una película. ¿Pero por qué se monta una película y no se monta otra? Y películas tan sumamente sofisticadas, donde uno conscientemente no está construyendo. Y por lo tanto es real, psíquicamente, pero es real. Sí. Primero hay otra persona ahí, luego tú. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo le quería preguntar o comentar un sueño recurrente que suelo tener, en el sentido de, bueno, yo tengo muchos amigos que han fallecido, por desgracia. Entonces, cada X tiempo, no le puedo decir cuál es la frecuencia, no tengo ni idea, puede ser cada año, en fin, es igual. En mis sueños voy a un barrio, en el que me encuentro con todos mis amigos fallecidos. Es como, eso es, un barrio con vida de barrio, en el que uno viene y aparca la bici, el otro, ¡epa! Y voy todo el rato saludando a todos mis amigos, muchísima gente conocida, que resulta que están todos muertos. Entonces, ¿esto tiene algo que ver con esto que se dice, te vas al otro barrio cuando te mueres? Y luego otra cosa, es que yo también estoy muerta mientras sueño. Gracias. Bueno,
Yo te agradezco la pregunta y además me parece un sueño interesante, pero me vas a permitir que no te lo interprete. Para mí interpretar un sueño es una cosa tan seria que requiere de un marco de intimidad, requiere de un conocer a la persona, requiere conocer sus asociaciones, requiere conocer su situación consciente. Es verdad que a veces pueden aparecer matrices tan claras en los sueños que yo me podría arriesgar a hacer una interpretación, pero creo que es algo tan íntimo que merece un espacio íntimo, no un espacio colectivo para trabajar. Bien, por ahí había más preguntas. Bueno, a mí me gustaría saber si existe la capacidad de controlar los sueños. El denominado sueño lúcido. Yo creo que hay un trabajo que es interesante, que es el trabajo que Jung plantea con la denominada imaginación activa, que es una especie de estado de meditación con el cual uno puede interaccionar con ciertas figuras que tienen que ver con su inconsciente. Lo que pasa es que es un tema complejo, que no tendríamos tiempo de desarrollarlo. Ahora, lo que es el propio sueño, manipularlo para sentirse bien o mal, yo creo que es ese hacernos un flaco favor. Ya bastante nuestro yo controla cosas de nuestra vida. Con nuestro yo lo queremos controlar todo. Queremos sentirnos seguros, estar bien, estar contentos, no enfermar. Queremos controlarlo, ¿no? Que justamente un mecanismo que es espontáneo, autónomo, automático, que emerge, controlarlo también es una putada. Y crear nuestros sueños y nuestras imágenes. Yo creo que se cercena un poco la posibilidad de que desde la espontaneidad emerjan ciertos contenidos interesantes. Bueno, se ha cumplido el tiempo. Hay una pregunta. Bueno, con la pregunta siguiente concluimos para ser respetuosos con los organizadores de aquí del Coldo Michelena. Bien, y recordarles que en la mesita que se encuentra en la entrada, pues tienen el programa de las próximas actividades de nuestra asociación. Sí. Perdón, me ha parecido muy respetuoso cómo le has contestado a la persona esa sobre una interpretación de un sueño, porque yo estudiando en la Facultad de Psicología recibí una bronca porque no se debe de contar experiencias personales, ¿no? Me dijeron en tercera persona, pero me lo dijeron de una manera muy brusca. Bien, a otra cosa. Sin más, parece una cuestión infantil, ¿no? ¿Por qué y cómo elaboramos imágenes? Porque es una cosa fantástica, ¿no? Pero ¿por qué y cómo? Bueno, yo creo que la imagen es un lenguaje que el arte quizá tiene más vivo, pero probablemente es el lenguaje del hombre primitivo, la imagen. Y date cuenta que es una forma de dar sentido. Cuando estábamos hablando de que a lo mejor el instinto habla a través primariamente de la sensación, tengo hambre, aunque luego puedan aparecer imágenes que acompañan al hambre o pensamientos, el bocadillo, el chuletón, etcétera, pero primero habla a través de la sensación. Probablemente lo inconsciente habla primero a través de la imagen. Claro que luego esa imagen la podemos convertir en palabras y puede ir acompañada de sentimientos. Pero yo creo que la esencia es la imagen. Y yo no quería dejar no quería despedirme de ustedes sin decirles que pienso que el intento que están haciendo unos compañeros de ustedes de crear una asociación de estudios de escuela profunda es un intento muy valioso, porque no es un intento que pretenda en un principio constituir una asociación profesional, pero es un grupo de estudios que investigue de forma seria todo este tipo de elementos, los investigue de forma seria, desde el punto de vista científico, entre comillas, desde un punto de vista científico abierto, y creo que sería muy bueno que de alguna manera en un lugar tan sumamente bello e interesante y mi relación con el País Vasco siempre ha sido una relación muy buena. Yo vengo de Valencia, como ustedes saben, las fallas, el color, todo cojonudo, pero luego a veces la seriedad brilla por su ausencia, hay otros valores. Pero yo creo que una de las cosas que a mí siempre me ha traído mucho de la gente del País Vasco, así como a la gente de Centro Europa, es la seriedad en el trabajo. La seriedad y a la organización. Y creo que todo lo que ustedes puedan colaborar, participar e interesarse y ayudar, ¿por qué no?, en la constitución de una asociación de estas características puede ser muy bueno e interesante. Ya les digo que no es una asociación que tenga que ver directamente con mi instituto ni con mi trabajo concreto. Gracias. Bueno, a todos muchas gracias.
qué puede ocurrir o cómo se puede formular una interpretación. Luego vamos a ver varias interpretaciones de varios analizados. Les quiero adelantar que yo siempre pido permiso a mis analizados para poder mostrar sus sueños, aunque ustedes me pueden decir, quizá un poco exagerado hasta para hablar de un sueño de una persona, pero para mí es algo tan íntimo y tan importante que hasta para ello yo pido permiso, aunque sea imposible conectar el sueño con una persona que ustedes conozcan o que sea, pero aún así para mí es muy importante el respeto al material que me trae la persona que está en análisis o en consulta. Bien. Otro aspecto que quiero señalarles es que muchas veces los clínicos caemos en la tentación de seleccionar ciertos sueños que pueden ser paradigmáticos, ciertos sueños con una carga simbólica muy importante, sueños muy profundos, muy didácticos a nivel de ver qué pasa ahí, qué imágenes está produciendo lo inconsciente. Pero claro, es una tentación en la cual pues caemos, pero que a mí no me parecería correcto ni me parece positivo caer en este tipo de tentación. Pero creo que es más importante que ustedes vean cómo yo trabajo cotidianamente con los sueños. Entonces la selección de sueños han sido sueños seleccionados no porque tengan una especial trascendencia, quizá salvo uno, sino porque son sueños recientes. Son sueños que algunos de ellos los utilicé también en una conferencia reciente en Valencia, pero son sueños que yo analicé pues no hará ni hace un mes. Son sueños de analizados que han venido por diversas razones a mi consulta y me traen el material onírico que yo interpreto. Y eso nos permite ir abriendo su consciencia a ciertos sentidos, ciertos significados nuevos. Esto también dificulta el tema, porque claro, a ustedes les puede parecer, y vuelvo a utilizar el mismo término, terriblemente simplista. Esto no es espectacular. Ruperto, otros compañeros ahí, cuyo objetivo es estudiar lo que tiene que ver con la psicología profunda y crear una línea de investigación y de estudio. Y en definitiva, pues a ustedes por venir aquí, a venir una tarde y tener la posibilidad de que podamos establecer ese diálogo este diálogo que les he comentado. En un principio siempre es muy delicado hablar de la interpretación de los sueños. Y además es muy delicado hablar a un público abierto. Yo me imagino que si les preguntara a ustedes qué les interesa del mundo de los sueños y qué ángulo o qué vertiente a ustedes les parece más interesante, podríamos ver intervenciones muy distintas. Muy distintas. Desde personas que a lo mejor han tenido alguna experiencia curiosa en el mundo de los sueños y quieren saber más. Personas que tienen una formación profesional en psicología clínica y tienen interés en profundizar en una herramienta de la psicoterapia como es la interpretación de los sueños. Personas que pueden venir del mundo de la filosofía, de ciertas creencias también, o específicas creencias vinculadas al mundo religioso, espiritual, que piensan que puede ser una parte. Bueno, el mundo de los sueños puede dar pie para mucho. Yo les voy a decir desde dónde voy a hablar yo. Claro, eso lógicamente restringe las posibilidades. Ustedes me hacen preguntas acerca de la interpretación esotérica de ciertos sueños o cómo ciertas creencias religiosas van a interpretar un sueño, pues poco les voy a poder ayudar. Mi formación es una formación clínica. Yo llevo trabajando como psicoterapeuta a la friolera casi de 30 años, habiendo pasado por varias corrientes psicoterapéuticas. Mi primera formación, yo estudié psicología en Valencia, pero mi primera formación clínica fue en todo lo que es el psicoanálisis freudiano, en el cual estuve varios años. Progresivamente se fue produciendo una transición a lo que se entiende por psicoanálisis o análisis junguiano, teniendo para mí especial relevancia la escuela clásica del psicoanálisis junguiano, ubicada en estos momentos en Zúrich, pero mi visión del acontecer clínico es una visión muy integrativa, donde yo, cuando estoy trabajando con mis analizados, utilizo varios instrumentos, pero el análisis de los sueños en determinadas personas o en determinados trabajos se convierte en algo crucial. Pero como ustedes irán dando o haciendo la idea,
mi aproximación es una aproximación clínica, es una aproximación práctica. Yo tengo mucho respeto por las creencias y tengo mucho respeto por ciertas ideas que en un principio van a mediatizar la interpretación de un sueño. Pero para mí lo importante realmente es cómo puedo ayudar a la persona que tengo enfrente a que sepa algo más de sí, un saber algo más que le va a permitir ampliar y enriquecer su conciencia y en muchos casos poder elaborar una cierta dosis de sufrimiento que es la que le ha traído a empezar un trabajo terapéutico conmigo. Con lo cual, como os digo, la situación es así. También es verdad que en una exposición abierta hay otro problema, que es aparte de los ángulos distintos, hay niveles distintos. Quiero decir, hay gente que puede tener una cierta base y que mi exposición se les quede cortísima, les parezca simplista, que realmente no ha podido profundizar, y puede haber otro sector que no se entere de casi nada. Personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de formación profesional y que es su primer bautismo, por así decirlo, en relación a la escucha de qué pasa con el mundo onírico y cómo se puede interpretar. Lo cual, esto es otro problema que encontramos adherido a lo que es las dificultades de esta exposición. Yo les voy a hablar de 4 conceptos que pienso que es importante o que para mí es muy importante en la práctica clínica. No les voy a hacer una exposición teórica amplia, un desarrollo conceptual que sería fundamental para luego poder trabajar con los sueños. Eso tendría que ver con otro contexto, con un contexto no tanto divulgativo como formativo. Pero sí que es necesario tener algunas ideas acerca de qué pasa en ese mundo para luego ver temas relacionados con los sueños. Solo mencionar a los más destacados, porque la literatura que hay sobre esto, aunque no parece, es bastante abundante y se conservan textos y fragmentos de muchos de ellos que tienen una gran relevancia. El primero, Esquilo, quien en su obra Prometeo señalará que uno de los inventos más importantes de Prometeo será precisamente la interpretación de los sueños. Aristóteles, quien escribirá unos ensayos titulados sobre los ensueños y sobre la adivinación a partir de los ensueños. Filón de Alejandría, autor de Somnis, quien realizará un examen de los sueños que se describen en el Antiguo Testamento. Helio Orístides, autor de un particular registro de sus sueños, conocido como Diario de Noche o Noctario, al que tituló Discursos Sagrados. Sinesio de Cirene, quien escribió un magnífico tratado acerca de los sueños, conocido como De Insomnis, y por último, quizás el más conocido de todos ellos, Artemidoro de Éfeso o de Daldis, autor de un tratado que contiene el análisis bastante polémico de unos 300 sueños, titulado Onirocrítica o Interpretación de los Sueños. Al mismo tiempo, queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento al personal y directivo del Coldo Michelena por abrirnos las puertas de este hermoso espacio. Y solo decirles que a la entrada se encuentra una mesita donde podrán encontrar un folleto con la programación de nuestras próximas actividades. A todos ustedes, gracias por su presencia y sin más preámbulos los dejo con el doctor Javier Castillo. Muy bien. A ver, ¿se oye bien? ¿Se oye? Sí, bueno. Buenas tardes a todos ustedes. En un principio, pues agradecer a las autoridades de este bello lugar, en esta bella ciudad, la posibilidad de que tengamos esta charla, esta pequeña charla entre ustedes y yo. Por supuesto, agradecer al Grupo de Estudios de Psicología Profunda del País Vasco, donde de alguna manera en la mesa tenemos a Ángel. Hola a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación.
Antes de nada, mi nombre es Ruperto Arrocha, soy profesor jubilado de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Filosofía por la UPV y máster en Psicología Clínica por la Universidad de León. En nombre del Círculo de Estudios de Psicología Profunda del País Vasco, queremos darle la bienvenida a este evento. Nuestra asociación tiene entre sus fines fundamentalmente la investigación y difusión de la relación entre la filosofía y la psicología, es decir, los puntos de enlace, las relaciones, y especialmente de la psicología analítica. Hoy contamos con la presencia de Javier Castillo, psicólogo clínico y director del Instituto Valenciano de Psicología y Psicoterapia Analítica, con el fin de que nos hable sobre el atractivo e interesante tema de la interpretación de los sueños. Entre algunas de las obras publicadas por nuestro expositor, debo destacar al menos 3. Los sueños en la vida, la enfermedad y la muerte, claves para una hermenéutica. El valor del sufrimiento, apuntes sobre el padecer y sus sentimientos, la creatividad y la psicoterapia. De lo dionisíaco, lo demoníaco, psicoanálisis de la culpa, el miedo y otros sentimientos. Esto entre algunas de sus publicaciones, que son unas cuantas más. Antes de concederle la palabra, considero oportuno mencionar algunos filósofos que entre los siglos IV antes de Cristo y IV después de Cristo han escrito